En esta segunda parte vamos a revisar algunos modelos BIM. Cuando hablamos de modelos BIM, pues seguramente lo primero que deberíamos de hacer es de preguntarnos para qué estamos realizando el modelo, cuál es el uso que se le está dando a nuestro modelo, y existen numerosas publicaciones que nos ayudan a orientar el uso de los modelos. La mayoría de las personas cuando piensan en hacer un modelo piensan que se puede utilizar para todo y la verdad no es tan cierto. Lo que tenemos que estudiar seguramente son los usos de un modelo BIM. Y existe una publicación que pertenece a la Universidad de Penn State en Estados Unidos, que es una de las publicaciones base en la que se detallan, por ejemplo, los usos del BIM, que están como lo ven aquí en nuestra diapositiva. En esta imagen pueden ver los diferentes usos que se le puede dar a un modelo durante las diferentes etapas de la construcción. Por ejemplo, la estimación de costos, la coordinación tridimensional, el modelo de diseño, el modelo as built, las revisiones, las diferentes revisiones del diseño y algunos análisis que se les pueden hacer. Lamentablemente algunos de estos usos son incompatibles entre sí y uno tiene que generar e identificar desde el comienzo para qué va a utilizar el modelo. Así que una de las primeras preguntas que nos debemos de hacer al iniciar un proyecto basado en BIM, basado en modelos, es ¿para qué vamos a utilizar el modelo? También debemos de identificar las tipologías para las cuales se utilizan los modelos. Tenemos que ver si va a ser un edificio de salud, una edificación familiar, multifamiliar, comercial, de educación, de industrial, de infraestructura, y queremos presentarles algunos ejemplos. Para mostrarles que el modelo BIM se puede utilizar para múltiples cosas, para muchas cosas, pues vamos a hacer una pequeña presentación de lo que son algunos modelos, ¿sí? Para eso vamos a recurrir a una herramienta que se llama Navisworks. Y en Navisworks nosotros podemos, por ejemplo, revisar algunos modelos. Aquí, por ejemplo, está un modelo de una pequeña casa. Si se fijan, en esta casa lo que nosotros podemos hacer es revisar las diferentes especialidades. En el árbol de selección yo puedo ocultar, por ejemplo, la arquitectura y las eléctricas y me quedo únicamente con las instalaciones sanitarias. Si se fijan, yo puedo revisar las diferentes instalaciones sanitarias requeridas para esta pequeña casa. Las instalaciones están detalladas por colores, por cada especialidad, sanitarias, es agua fría y agua caliente con respectivos colores, y yo puedo ir revisando si estas están correctamente distribuidas y puedo darle una chequeada. Igual puedo hacer con las instalaciones eléctricas, que son requeridas en tomas de corriente e iluminación, y puedo revisar las rutas que estas van a generarse respecto de la arquitectura, que también estoy prendiendo. Y puedo revisar mi proyecto si cuento con la suficiente experiencia, que es un valor fundamental a la hora de generar un modelo. Con la suficiente experiencia puedo plantear o replantear si mi proyecto está bien o está mal generado, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, uno de los modelos que utilizamos para nuestros cursos de entrenamiento antiguos. Hemos tenido la suerte de siempre tener proyectos de construcción en los cuales plantear nuestros diferentes conocimientos para poder llevarlo a etapas de la construcción. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño modelo de una ampliación de un cuarto nivel y pues algún momento lo pudimos llevar hacia la construcción y se pudo detallar las ideas, ¿no?, de lo que se requería para el proyecto, ¿no? Un proyecto muy pequeño. Luego, para el uso multifamiliar, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto también ejecutado y realizado por nosotros, el modelo de estructuras. Bueno, este modelo de estructuras se lo agradecemos a nuestro amigo Eric Deza de Arequipa. Este modelo, como pueden ver aquí en Navisworks, nos permite revisar las estructuras de una edificación multifamiliar. Este proyecto, como lo pueden ver, nos permite ver la distribución de las estructuras, ¿no? Pero una de las ventajas que tiene un modelo es que también yo puedo revisar diferentes vistas. Por ejemplo, aquí tengo una vista de la cisterna, ¿no?, que es una de las partes de este proyecto. Y si se fijan, en la cisterna yo puedo ver la distribución de los aceros, puedo ver los diferentes elementos y puedo revisar qué es lo que tiene mi proyecto de construcción. Puedo ver otros detalles, como por ejemplo aquí yo tengo una viga triangular
En esta viga triangular, fíjense, yo puedo revisar mi proyecto y puedo realizar el mismo, ¿no? Puedo ver qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en una rampa de ingreso aquí a un costado, y puedo revisar la idea de diseño que tengo aquí, ¿no? Por aquí también tengo una losa de las escaleras, la losa, la platea de cementación que soporta tanto las escaleras como los sótanos, al pits de los sótanos. Y podemos revisar la idea de los elementos que están aquí. Igual tengo, por ejemplo, toda la cimentación de ese nivel, la cimentación, y puedo revisar cuáles son los elementos que deberían de estar hasta cierto nivel. Además, también puedo ver, por ejemplo, los aceros, el diagrama de los aceros de nuestros elementos, por ejemplo, en este caso de todo el proyecto, en el cual puedo revisar los aceros del proyecto, identificados con un diferente color. Puedo yo tener estos elementos del proyecto de construcción, ¿no? Es un poco pesado, por eso es que va cargando mientras conforme voy avanzando, ¿no? Listo. Vayámonos a este mismo proyecto, pero también con especialidades. Lo que voy a hacer es revisar cómo va mi proyecto, pero con un montón de especialidades más, ¿no? No solamente las estructuras, sino también las sanitarias, las eléctricas, el tema de comunicaciones, los timbres, los detectores de humos, los aspersores en los sótanos, el tema de la ventilación, y podemos ir revisando, como si tuviéramos una vista de rayos X en un modelo de Navisworks, las diferentes especialidades de este multifamiliar, que al final es lo que se requiere para construir, ¿no? Tener muchas especialidades, las bombas, los ingresos, las llaves, en un proyecto muy interesante, ¿no? Como es este multifamiliar. Y exageremos un poco, el año pasado, el anteaño pasado, participamos de un proyecto muy grande en nuestra ciudad, que era un proyecto de multifamiliar del mismo uso, muy extenso. Si se fijan, aquí yo tengo un proyecto al que le voy a quitar la sección y se van a dar cuenta de la magnitud de un complejo multifamiliar muy grande. Este complejo tiene muchísimos más de 20.000 metros cuadrados de extensión y están modeladas todas sus especialidades, y nuevamente yo puedo realizar esa supervisión, ¿no? Como si tuviera vistas de rayos X, yo podría pasear y revisar las diferentes tuberías, cajas de paso, acometidas requeridas para poder llevar a ejecución este proyecto de construcción. Y espero que se puedan dar cuenta de la complicación y la complejidad y la importancia de lo que son los modelos de instalaciones en este caso, ¿no? Podemos ver las conexiones entre los diferentes niveles con sus desniveles, porque en este caso no es una zona plana, y podemos darnos cuenta de la gran cantidad de especialidades necesarias para este tipo de proyectos. Es una exageración del uso multifamiliar. En el uso comercial, vamos a abrir un proyecto. En este caso, este proyecto es un proyecto del uso de un centro comercial en el cual modelamos hace algunos años, 2 o 3 o 4 años, no recuerdo, para un restaurante, ¿no? Un restaurante en un centro comercial, en un mall, tiene muchísimos estándares de calidad, y estos estándares nos muestran múltiples especialidades, ¿no? Una de las cosas que quiero mostrarles es la cantidad de especialidades que existen en un proyecto ya un poco más complejo, ¿no? Como podrían ser los muebles, ¿no? Las instalaciones sanitarias, la detección, el tema del sonido, el agua contra incendio, las estructuras, el circuito cerrado de televisión. Y bueno, lo que voy a ir haciendo es ocultando algunos elementos, por ejemplo el mobiliario, para que nos demos cuenta de la cantidad de especialidades, tubos y especialidades que hay en un pequeño espacio, ¿no? Unos 110 metros cuadrados. Yo puedo revisar muchísima cantidad de especialidades en las losas, embutidos y colocados en el espacio del cielo raso, donde están las instalaciones, las estructuras metálicas, y podemos darnos cuenta de la magnitud de esta clase de proyectos, ¿no? Ya siendo un poquito más específicos, un poquito más exagerados tal vez, aquí podremos ver un proyecto mucho más grande, que es un proyecto de este mismo centro comercial en mi ciudad, donde pues nosotros participamos modelando las estructuras.
Y podemos ver las especialidades como pueden estar aquí, que son la arquitectura, que voy a ocultar, que son los acabados. Y al final yo puedo revisar mi proyecto y puedo ir paseando en él y puedo darme cuenta de las especialidades que yo tengo, ¿no? En este caso son estructuras, es como si estuviera el casco gris y puedo ver las especialidades ahí colgadas en los techos, ¿no? Donde yo tengo las acometidas o los recorridos de este proyecto, donde hay instalaciones mecánicas, agua contra incendios y demás, ¿no? Y puedo darme cuenta de cómo estas especialidades pasan a ser muy importantes, sobre todo en espacios como los sótanos, donde tengo muy cerca las cimentaciones, las cisternas, y tengo las especialidades como las escaleras. Y si yo prendo, por ejemplo, en algún piso superior, aquí por ejemplo, la arquitectura, nuevamente, voy a poder revisar, voy a darle a la arquitectura una transparencia. Voy a poder revisar mi proyecto y los acabados que la componen, ¿no? Y puedo ir revisando mi proyecto, ¿no? Según corresponda. Entonces, si se fijan, en un proyecto muy grande, puedo revisar las diferentes especialidades que lo componen, ¿no? Listo. A ver, vamos a otro uso. Cuando estábamos por una temporada en el país de Bolivia, se nos pidió realizar este tipo de tipologías para el uso del deporte. En este caso es una pequeña edificación de un coliseo al que voy a ingresar. Y en este coliseo yo puedo revisar las especialidades de arquitectura, estructuras, sobre todo las estructuras metálicas, ¿no? Aquí en este proyecto, si se fijan las cerchas arriba, el soporte de todo esto se generó para poder revisar las mediciones de este proyecto. Es muy interesante todos los resultados que se tuvo alrededor de las mediciones que se generaron, ¿no? Por eso nos parece tan importante el tema de las mediciones respecto de un modelo. En otro uso podríamos revisar el tema de educación. Aquí tenemos un pequeño colegio, ¿no? Donde este colegio pues lo usamos para las clases de Navisworld, ¿no? Cuando se enseñan, las usamos con este proyecto y si se fijan aquí tenemos un pequeño pabellón donde tenemos la arquitectura, las estructuras, tenemos las instalaciones sanitarias y podemos revisar cómo estos modelos se superponen y se pueden llegar a revisar en un proceso llamado supervisión virtual, ¿no? Para la universidad en nuestra ciudad se nos pidió también realizar modelos para lo que es la planificación de los espacios para la universidad. Otro uso de educación con ese licenciamiento que pasamos este año, el año pasado en nuestra universidad y se generaron modelos de arquitectura, de eléctricas, de sanitarias, para que podamos revisar qué es lo que sucede en nuestro proyecto, ¿no? Y podemos pasar a revisar la revisión de los espacios, que es uno de los temas muy importantes, ¿no? Que acondicionemos los espacios necesarios para la construcción o para las diferentes actividades que existen en un proyecto de construcción, ¿no? Y podemos revisar los auditorios, los tableros que existen, los diferentes lugares en un pabellón universitario, ¿no? Y podemos revisar qué es lo que sucede en el modelo y empezar a planificar, que las personas indicadas empiecen a tomar cartas en el asunto, ¿no? Para el uso de carreteras, nuestros amigos de Istram, de Buodra Ingeniería de Lima, nos cedieron este modelo para que puedan revisar cómo es un proyecto de carreteras basado en BIM. Fíjense, aquí tenemos un intercambio vial, bueno, ya lo estoy atravesando, y tenemos pues una pequeña carretera muy bonita en la que tenemos muchísimo detalle. Es una carretera que no es peruana, es un ejemplo, pero podemos ver aquí los intercambios, ¿no? Podemos ver las diferentes estructuras que tiene el intercambio, los diferentes terraplenes, las diferentes obras de infraestructura laterales, las obras de arte que tiene un proyecto. Y en el segundo nivel, en la segunda parte, tenemos un intercambio ferroviario que también se puede generar
basado en modelos BIM, y ahí tenemos un intercambio vial donde nuevamente tiene intervenciones seguramente con un río, un canal a un costado y las diferentes estructuras necesarias para detallarlo, ¿sí? Al próximo año vamos a tener muchísimas novedades acerca de lo que es el BIM para la infraestructura vial. Vámonos a otro uso para lo que es el tema de salud. Aquí tenemos un ejemplo, propiedad de los amigos de COSAPI, en la que nosotros tuvimos oportunidad de participar como apoyo de una de las subcontratistas que recibieron el modelo y no sabían qué hacer con él, ¿no? Básicamente lo que nosotros aprendimos en este modelo es que un uso de salud es uno de los más complicados, ¿no? Las estructuras son geométricamente sencillas, como siempre, ¿no? Se tratan de simplificar para facilitar su construcción, pero la real complejidad de un proyecto de construcción es que en determinado momento tenemos muchas especialidades, gases medicinales, agua contra incendios, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, y lo que uno tiene que hacer es empezar a revisar el proyecto y tratar de identificar esos problemas que llegarían a la construcción, por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿no? Una tubería de gases medicinales. Aquí se está cruzando con un sistema de aire acondicionado, ¿no? Y tenemos esa complicación que los elementos están cruzando, entonces de alguna manera se tiene que resolver antes de llegar a la construcción, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de la generación de modelos. Además, es pertinente revisar que las estructuras, si bien son siempre muy importantes para la estabilidad de un proyecto, las instalaciones siguen siendo las más complicadas y complejas y las que el día de hoy los modeladores requieren de conocer, con tener criterios para poder generar un adecuado modelo de información alrededor de las instalaciones que los especialistas deberían de empezar a manejar. El uso de salud es uno de los más complicados que existen. Nuevamente mostramos un proyecto en el cual tuvimos que participar nosotros hace algunos años, que es la generación de un modelo BIM para un galpón de Coca-Cola en nuestra ciudad. Si se fijan, tenemos unas estructuras metálicas, un proyecto en el cual podría yo empezar a pasear, ¿no? A ver aquí, podría empezar a revisarlo, pero tuvimos la oportunidad de generar algunos presentables como el que voy a abrir aquí, ¿no? Estos presentables pues se expusieron ahí en la presentación del proyecto cuando se generó el concurso alrededor de la construcción de todo esto y presentamos nosotros este tipo de visualizaciones. Este es un render 360, una vista estereofónica generada con Autodesk Rendering, donde podemos ver cómo quedaría si nosotros estuviéramos parados en el centro del galpón, y las observaciones empezaron a llegar, ¿no? La gente de Coca-Cola en nuestra ciudad nos dijo que esto no podía quedar así, que estaba muy traslúcido, que el material de aquí arriba, ¿no? Y les dijimos, es solamente un render, tenemos que modificar muchísimas cosas, pero ahí está la presentación que se puede hacer. Y exagerando un poco en el uso de lo que puede generarse con un modelo BIM, aquí les presentamos una fábrica de las Malvinas, de un proyecto muy grande, donde podemos ver cómo Navisworks nos detalla la infraestructura, las estructuras y las instalaciones necesarias para un proyecto industrial, ¿no? En este caso, el uso industrial es mucho más complejo y especializado, y también muy importante en nuestra realidad, porque los proyectos industriales son caros, muy importantes, muy especializados, y con BIM uno puede detallar las diferentes especialidades necesarias, ¿no? Basados en modelos BIM podemos transmitir la idea de lo que se quiere construir. Podemos generar este tipo de visualizaciones, este tipo de proyectos nos ayudan a tener muy clara la idea de lo que se quiere construir, y podemos pasear virtualmente por una fábrica sin tener que construirla, solamente revisándola en un modelo antes de comprar o de mandar a fabricar piezas tan difíciles como las que puede tener un proyecto industrial. Ya vamos a terminar. Nos falta un uso especial. Aquí tengo un pequeño proyecto en el cual nos tocó participar hace algunos años, uno de los primeros también, donde tenemos una laguna artificial.
¿no? Es una piscina muy grande, recirculada, en donde se generó el movimiento de tierras, la parte de las estructuras principales, los muros de contención circulares, las casetas de cloración, los diferentes elementos que se requieren. Aquí hay una playa, hay geomembranas y se generó muchísima conversación alrededor de los metrados de esto, ¿no? Que es un proyecto de urbanización que tenía como detalle una piscina muy grande que le llamaron la laguna artificial, ¿no? Una laguna artificial donde teníamos también las diferentes estructuras requeridas para el mismo, ¿no? Entonces, si se fijan, el objetivo de esta pequeña parte es mostrarles que nuestros proyectos BIM se pueden utilizar para múltiples cosas. Muchísimas cosas son las que podemos hacer basados en estos modelos, no solamente edificios multifamiliares o cualquier otro tipo, sino prácticamente todo se puede modelar para ayudar a transmitir la idea de construcción a otras personas, ¿no? Y ahora sí, en el siguiente tema vamos a hacer una pequeña introducción a Revit para todos los que todavía no han utilizado esta herramienta hasta ahora, ¿sí? Les pido que tengan instalado Revit 2019 o hacia adelante porque el material de estos talleres está en esa versión, ¿sí? Nos vemos en la siguiente lección.